Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy, como les adelanté, vamos a zambullirnos de cabeza en un tema que sé que los tiene a muchos al borde del asiento. Un tema que ha incendiado las redes sociales, desatado debates apasionados y generado más teorías conspirativas que la mismísima Área 51. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin, la pareja dorada que nos robó el corazón en Senkalkam, y de los recientes rumores, a cual más jugoso, que han estado revoloteando a su alrededor como abejas a un panal de miel. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, especulaciones, análisis exhaustivos y algunos giros inesperados que sinceramente ni yo, que me considero un detective amateur de farándula turca, me esperaba. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y dispónganse a pasar un buen rato, porque esto va para largo. Pero antes de que entremos en materia, permítanme hacer mi acostumbrado llamado a la acción. Si todavía no están suscritos a su canal favorito de chismes turcos, ¿a qué están esperando? Es completamente gratis. Y no solo eso, sino que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, con la cantidad de bombas que estoy a punto de soltar, no querrán perderse ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Últimamente el nombre de Ander Ercel y Kerem Bürsin ha estado en boca de todos. Y no precisamente como uno esperaría por sus impecables actuaciones, sus portadas de revista o sus campañas publicitarias multimillonarias. No. Esta vez, la atención mediática se ha centrado en un supuesto accidente dramático y en una revelación impactante que ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Debo confesarles que al principio, yo era de los que miraban estos rumores con escepticismo. Pensaba que era otra oleada de noticias falsas generadas por la sed insaciable de los tabloides. Pero mientras más investigaba, mientras más me adentraba en el laberinto de la información, más me daba cuenta de que quizás algo realmente estaba sucediendo. Comencemos por el plato fuerte, el supuesto accidente. Los rumores iniciales, como una bola de nieve cuesta abajo, fueron creciendo y multiplicándose a una velocidad vertiginosa. Se hablaba de un incidente automovilístico en el que ambos actores habían estado involucrados. Las versiones, como era de esperar, eran tan variadas como las especias en un bazar turco. Algunos aseguraban que se trataba de un simple choque, un raspón sin mayores consecuencias que un par de abolladuras en el parachoques. Otros, en cambio, pintaban un panorama mucho más sombrío, afirmando que la situación había sido grave, con ambos actores sufriendo heridas considerables. La incertidumbre, alimentada por la ausencia de información oficial, desató una verdadera histeria colectiva. Los foros de fans ardían, las redes sociales se inundaron de hashtags y las plegarias se elevaban al cielo pidiendo por la salud de Ande y Kerem. Ante este caos informativo, decidí ponerme mi sombrero de detective y lanzarme a la búsqueda de la verdad. Me dediqué a rastrear fuentes confiables, a leer noticias de medios turcos de renombre, a analizar cada declaración y cada fotografía. Intenté con todas mis fuerzas discernir la verdad entre la avalancha de información falsa y las teorías conspirativas que inundaban las redes sociales. Lo que encontré, debo admitir, fue un auténtico rompecabezas. Algunos medios reportaron haber visto a Ander Ercel con un collarín ortopédico, lo que inevitablemente sugería una posible lesión en el cuello. Otros, sin embargo, se apresuraron a desmentir esta información, asegurando que la imagen era antigua o que la actriz simplemente estaba usando el collarín por motivos de salud no relacionados con ningún accidente. La confusión era palpable. En cuanto a Kerem Bürsin, la situación era igualmente ambigua. Algunos fans juraban haberlo visto con un yeso en el brazo, mientras que otros afirmaban haberlo cruzado en un restaurante de Estambul, luciendo en perfecto estado de salud y disfrutando de unas merecidas vacaciones. La verdad es que la falta de confirmación oficial por parte de los representantes de los actores o de las autoridades competentes hizo que fuera prácticamente imposible verificar la veracidad de los rumores. El hermetismo era total. Pero aquí es donde la trama se complica y donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque mientras la atención general se centraba en el supuesto accidente, comenzaron a surgir rumores sobre una revelación impactante que involucra directamente a la pareja. Y aquí es donde les pido una vez más que se abrochen los cinturones, porque lo que viene a continuación es algo que incluso a mí, que he visto de todo en este mundo del espectáculo, me dejó completamente boquiabierto.
Según varias fuentes, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes, recordemos, terminaron su relación hace ya algún tiempo, podrían estar considerando seriamente la posibilidad de una reconciliación. Sí, lo han escuchado bien. Una reconciliación. Al parecer, el supuesto accidente o más bien, la preocupación generada por el mismo, habría servido como un catalizador para que ambos actores reflexionaran profundamente sobre su relación pasada y se dieran cuenta de que todavía existe un fuerte vínculo emocional entre ellos. Un lazo que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue latiendo con fuerza. Los rumores sobre esta posible reconciliación se han visto alimentados por una serie de eventos y coincidencias que han llamado poderosamente la atención de los fans más observadores. Por ejemplo, algunos han notado que Hande y Kerem han sido vistos con frecuencia en los mismos lugares, aunque aparentemente por separado. Casualidad, dirán algunos. Yo, sin embargo, creo que en el mundo del espectáculo no existen las coincidencias. Todo está fríamente calculado. Otros han señalado que ambos actores han publicado mensajes crípticos en sus respectivas cuentas de redes sociales, mensajes que, según los expertos en lenguaje corporal y en interpretación de emojis, podrían interpretarse como indirectas veladas el uno al otro. Frases como "el destino siempre encuentra el camino", o a veces, "el amor verdadero necesita una segunda oportunidad", han desatado la euforia entre los fans, que ven en estos mensajes una clara señal de que la reconciliación es inminente. Pero la evidencia más contundente, según algunos, es una serie de fotos y vídeos que han aparecido misteriosamente en Internet. En estas imágenes, de calidad discutible y con una iluminación que deja mucho que desear, se ve a Hande y Kerem compartiendo momentos juntos en privado. Se les ve riendo, conversando animadamente y, en algunas de las fotos más comprometedoras, incluso abrazándose. Estas imágenes, aunque no son del todo claras, han sido suficientes para encender la chispa de la esperanza en los corazones de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Ahora bien, es fundamental recalcar que hasta el momento, no hay absolutamente nada confirmado. Todo lo que hemos discutido hasta ahora son rumores, especulaciones y teorías basadas en información no verificada. Podría ser que el supuesto accidente nunca haya ocurrido, que Hande y Kerem simplemente sean amigos y que las imágenes que circulan en Internet sean falsas o, en el mejor de los casos, sacadas de contexto. Podría ser que todo esto sea una gran cortina de humo. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la intensidad con la que se discuten en las redes sociales y la cantidad de evidencia circunstancial que los respalda sugieren que podría haber algo de verdad detrás de todo esto. Tal vez Hande y Kerem realmente estén considerando una reconciliación. Tal vez el accidente sí ocurrió y sirvió como un punto de inflexión en su relación. O tal vez todo esto sea simplemente una elaborada campaña publicitaria orquestada por sus representantes para generar expectación en torno a un nuevo proyecto en el que ambos podrían estar involucrados. En el mundo del espectáculo, como ya he dicho, todo es posible. Lo que sí es innegable es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue cautivando al público y generando un enorme interés mediático. Su química en pantalla era innegable, la conexión entre sus personajes era palpable y su relación fuera de ella, aunque breve y tormentosa, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Ahora, la posibilidad de una reconciliación ha reavivado la llama de la esperanza y ha puesto a todos a preguntarse, ¿volverán a estar juntos Hande y Kerem? ¿Será que el amor triunfará al final? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Y hablando de tiempo, creo que es hora de ir cerrando este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de los recientes rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como pudimos ver, la información es confusa, contradictoria y, en algunos casos, francamente inverosímil. Pero hay suficientes indicios para pensar que algo realmente está pasando. Ya sea un accidente, una reconciliación, una campaña publicitaria o simplemente una fantasía colectiva, lo cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento turco. En resumen, analizamos minuciosamente los rumores del supuesto accidente automovilístico y las dificultades para confirmar la veracidad de los reportes. Profundizamos en la posible reconciliación entre Hande y Kerem, examinando la evidencia circunstancial que alimenta las esperanzas de sus fans y discutiendo las posibles motivaciones detrás de esta reconciliación. Y finalmente destacamos la importancia de tomar toda esta información con cautela, reconociendo que aún no hay confirmación oficial de ninguno de los eventos mencionados y que todo podría ser una gran farsa. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan encontrado interesante e informativo y sobre todo, entretenido.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensan que el accidente realmente ocurrió? ¿O creen que todo esto es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera.